Bienvenidos todos a este podcast de investigación. En este caso nos acompaña el doctor Roberto Evaristo, docente catedrático de la Universidad Cayetano Heredia de Perú, el cual posee el título de Gran Maestro en Investigaciones Veterinarias. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Hola Richard, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un gusto estar contigo y te agradecerte por la invitación. Gracias, doctor. Doctor, ¿le parece si comenzamos con las preguntas? ¿Sí? Por favor. Doctor, bueno, la primera pregunta sería, ¿qué es una investigación cualitativa? Bien, la investigación cualitativa es una manera de hacer investigaciones en el cual uno trata de interpretar algunas ideas o conceptos que podemos tener, ¿no? A diferencia de una investigación cuantitativa en el cual describimos, explicamos ya investigaciones realizadas o tratando de determinar, en este caso de manera objetiva, las investigaciones que querramos hacer en diversas especies en la medicina veterinaria, ¿no? Claro. Reitero, en este caso la cualitativa es algo en el cual uno tiene un concepto, tiene una idea, que parte mucho de lo que vendría a ser tu formación profesional, los conceptos que uno va adquiriendo a medida que pasa el tiempo y definitivamente de hacer una línea de investigación o una línea, en este caso, de un concepto de determinada área. Viene a ser como la base, ¿verdad? ¿O podría considerarse quizá una base? Sí, podemos considerar una base, el inicio de lo que fuera un proceso de investigación, en el cual puede dar pie mucho más adelante a una investigación, en este caso de manera cuantitativa, ¿no? Básicamente vendría a ser líneas de investigación, del cual nosotros podemos hacer una evaluación preliminar de acuerdo a nuestro concepto, de acuerdo a los criterios que tengamos y básicamente pues poder plasmarlo, ¿no? Muchas veces una investigación cualitativa no tenemos hipótesis, a diferencia de una investigación cuantitativa que sí consideramos hipótesis a primera instancia. Correcto, doctor. Doctor, la segunda pregunta, ¿cuáles vendrían a ser las cualidades o ventajas de una investigación cualitativa? A una investigación cualitativa, las ventajas es que básicamente uno trata de impulsar una línea de investigación, trata uno de poder en determinada área de la medicina veterinaria, poder en este caso incursionar. Reitero, corresponde mucho, en este caso, tu principio de ética y de conocimiento que puedas tener, ¿no? Que muchas veces de repente pueden ser de manera, digamos, equivocada o de repente estás iniciando una línea, en este caso, de investigación, ¿no? Realmente, algo que caracteriza mucho una investigación cualitativa es subjetiva, ¿no? Que va a depender mucho del investigador. Del investigador, claro. Así es. Claro, es la manera de pensar o de ver las cosas, quizá, ¿no? Así es, básicamente cómo uno lo quiere orientar, básicamente cómo uno lo puede interpretar, cómo lo observamos, cómo lo comprendemos realmente, ¿no? Claro. ¿De acuerdo? Entonces, pero lo que sí es algo subjetivo, ¿no? Va a depender, reitero, mucho de la línea de investigación que uno puede estar realizando. Recordemos que la medicina veterinaria, en las diversas áreas de animales de producción o animales de compañía, hay tendencias, hay, en este caso, líneas de investigación o líneas, en este caso, de conceptos, ¿no? Por ejemplo, el detalle de cómo intervenir a un paciente, algunos tienen una escuela, otros tienen otra manera, otra escuela. ¿Cuál es la finalidad? Es obtener un resultado final, creo que lleva casi a lo mismo, pero en los últimos años las investigaciones cualitativas recién se están desarrollando en nuestro país, porque básicamente casi el 95% de las investigaciones que se realizan en la medicina veterinaria del Perú son investigaciones cuantitativas, ¿no? Porque nos basamos en hecho que podemos medir algo objetivo. Claro. La investigación cualitativa es, reitero, es algo subjetivo en el cual vamos a explorar, vamos a, digamos, a tratar de escribirlo, orientar, pero es afianzar o iniciar una línea de investigación, ¿no? Partir de ahí, eso es un modelo que en el cual podemos ir mejorando en el tiempo, ¿no? Como un inicio. Así es, ese es lo que nos permite, ese es
como decimos, la primera línea base que puedes hacer. Ojo que no hay, en este caso, hipótesis en el cual uno pueda decir es más o menos o igual el resultado, sino es la interpretación que uno puede dar o lo que nosotros deducimos a lo que fuera el resultado que vamos a obtener. Y a partir de ahí podemos decir, perfecto, con lo que yo he deducido y he llegado a la conclusión, puedo yo iniciar una investigación, en este caso cuantitativa, ¿no? En la cual voy a interpretar ya la información. Claro. Doctor, como tercera pregunta, ¿qué desventajas presentaría una investigación cualitativa? Las desventajas, como reitero, es algo subjetivo, es algo que de repente el investigador puede estar yendo en sentido equivocado, pero es su manera de pensar, hay que respetarlo, porque en investigación se respetan mucho los conceptos, las líneas que pueden tener, y bueno, en el tiempo dirán, en este caso, si están en lo correcto o en lo incorrecto, o de repente en el tiempo poder, en este caso, corregirlo, ¿no? Claro, quizá durante la investigación. Así es, entonces eso es lo que uno puede ir. Ahora, la desventaja, de repente el tamaño muestral es pequeño, no viene a ser algo tan significativo como una investigación cuantitativa en el cual yo puedo tener la población total, ¿no? Y eso pues es mucho más representativo, mucho más fehaciente lo que puede hacer, ¿no? Claro, tiene razón. Doctor, como cuarta pregunta, ¿cuáles vendrían a ser los mejores métodos de recolección de datos en una investigación cualitativa? Lo más usual son, en este caso, el tipo de encuestas, en la escala de Richter, lo que se maneja. Va a depender mucho, en este caso, cómo elabores, cómo lo enfoques, en este caso, el tema de las encuestas, ¿no? Que muchas veces son en escalas, que generalmente manejamos entre 4 o 5 escalas. La más común son de 2 escalas, sí y no, de lo más clásico, ¿de acuerdo? Claro. Y los otros en escala 5 que va, pues, no estoy de acuerdo o estoy totalmente de acuerdo, que sería el otro extremo, ¿no? Entonces, pero ahí corresponde, en este caso, algo que uno puede, digamos, llegar a una conclusión, pero no es algo, digamos, preciso de medir, es decir, es una apreciación que uno puede obtener, ¿no? Claro, Entonces, o sea, no son fiables, tal vez. Claro, a diferencia de la cuantitativa, en el cual, pues sí, hay un dato en el cual yo puedo hacer un análisis estadístico, puedo determinar si hay significancia o diferencia estadísticamente significativo y puedo llegar a una conclusión, ¿no? Claro, doctor. Doctor, como quinta pregunta, ¿qué o cuáles podrían ser los mejores temas que se puedan abordar como una investigación cualitativa? Una investigación cualitativa, como si nosotros podemos observar en el desarrollo de la medicina veterinaria, corresponde mucho a lo que es el tema de la salud pública o la última que estamos manejando, una sola salud, ¿no? Y eso nos conlleva que efectivamente entendamos un poco de lo que fueran las enfermedades zoonóticas, el impacto en este caso también del bienestar animal que involucra mucho animales de producción, y eso pues lo podemos trabajar en la actualidad. Como reitero, esto nos puede dar pie mucho más adelante a hacer investigaciones cuantitativas, pero debemos de iniciarlo, ¿no? Por eso una investigación cualitativa corresponde mucho, reitero nuevamente, al concepto, los ideales que puede tener una investigación y que tienen que ir de acuerdo o acorde a la ética de investigación, ¿no? Entonces, lamentablemente puede existir o tiene la debilidad de sesgarse un poco la información o la interpretación que pueda la información, ¿no? Entonces, Claro. eso ya corresponde ya a la formación de cada profesional. Entonces, ¿se podría decir que los mejores temas estarían dentro de lo que vendría a ser salud pública? Sí, considero que para esa línea que se puede tener, el tema de salud pública, que nos podría ayudar bastante, ¿no? Para poder saber en cómo estamos y a partir de ahí corresponder a hacer investigaciones cuantitativas, ¿no? Y el otro que estamos trabajando en la actualidad es el tema de bienestar animal. Vengo desarrollando ya 2 investigaciones sobre ello y básicamente corresponden de manera cualitativa a través de las encuestas que uno viene realizando. Pero para ello, generalmente cuando uno quiere iniciar, siempre se hace un plan piloto del tipo de la encuesta y para eso siempre se tienes que validarlo y la validación generalmente son con expertos. Con expertos, claro. Así es. Doctor, como siguiente pregunta tenemos, ¿qué diferencias podríamos encontrar entre una investigación cualitativa y una cuantitativa?
La cuantitativa, como te comentaba, es mucho más objetivo, es mucho más en este caso en el cual podemos confirmar una información o podemos en este caso deducirlo, ¿no? Y los datos en este caso son más sólidos y se pueden repetir. A diferencia de la investigación cualitativa, que los datos son ricos o en este caso fehacientes, que podemos decirlo, porque recordemos que la cualitativa es algo subjetivo, ¿no? Entonces, lo único que vamos a hacer en este caso es exploramos, hacemos una inducción y describimos. Y en este caso interpretamos de acuerdo a los conocimientos que tenemos, ¿no? Claro, va a variar mucho. Reitero nuevamente, nuestra formación de los médicos veterinarios es básicamente como investigación cuantitativa, ¿no? Pero yo creo que también podemos desarrollar una investigación cualitativa para poder entender e interpretar un poco más de la realidad de la medicina veterinaria en las diversas especies en nuestro país. Claro, quizá campos que no se han tocado, quizá, ¿no? Así es, generalmente hemos tocado cuestiones, por ejemplo, en producción animal, el tema de parámetros productivos y reproductivos, a diferencia de que no hemos tocado el tema de salud pública, el tema de bienestar animal, que es muy importante. Igual la tenencia de mascotas, ¿no? ¿Por qué tenemos unas mascotas? ¿Cómo se debería, en este caso, tener las mascotas? Y básicamente conocer el pensamiento que puede tener un criador, o también, que no comparto mucho con los centros de rescate, que muchas veces consideran que el médico veterinario tiene que atenderlo, ¿no? De manera gratuita, y no comparto ello. Claro, no. Porque definitivamente es parte del proceso de soluciones, pero no acarrear todo a los médicos veterinarios, ¿no? Claro. Y entender también a través de estas encuestas, poder saber en qué grado o en este caso en qué etapa puede estar de los conocimientos en las diversas áreas de la medicina veterinaria, en este caso los productores o criadores o público en general, ¿no? Que yo lo puedo interpretar y a partir de ahí, reitero nuevamente, hacer investigaciones cuantitativas. Claro, pero esos datos, viniendo de un productor, podrían estar sesgados, ¿no? Tal vez pueden estar sesgados, por eso es la importancia de cuando hagamos, en este caso, las encuestas, cuando hacemos investigación cualitativa, tiene que primero pasar por investigadores, en este caso, del área, y recién reafirmar lo que fuera el proceso, en este caso las encuestas, ¿no? Hay metodologías en las cuales se evalúan este tipo de encuestas si están de manera correcta o no están yendo en la línea que uno está esperando. Claro, y tal vez realizar una prueba piloto, ¿no? Para tal vez corroborar los datos iniciales. Claro, por eso se inicia con un plan piloto o una prueba piloto y sobre ello, ¿no? Generalmente el plan piloto corresponde a la evaluación de los evaluadores, ¿no? Los expertos. Claro. Y de ahí podemos plasmarlo, ¿no? En otros tipos de investigaciones se hace primero también con los investigadores, luego haces un plan piloto y luego evalúas los resultados, validas los resultados o validas tus encuestas y recién puedes ejecutar, en este caso, tu investigación ya de manera un poco más amplia de tu investigación cualitativa. Claro. Doctor, como última pregunta tenemos, ¿qué tanta fiabilidad tendría una investigación cualitativa? Bueno, lo que pasa, como es una investigación subjetiva, reitero nuevamente, corresponde mucho del conocimiento que puede tener el investigador, de la ética que puede tener el investigador, que sabemos que tiene que mantener una, digamos, de manera correcta y no sesgar la información. Lamentablemente, la investigación cualitativa te puede llevar a esa situación, ¿no? Para eso es importante, en las etapas, generalmente uno hace una evaluación, tenemos una idea, lo plasmamos, armamos el proyecto, luego pasamos a campo, y en campo tenemos que entender la realidad del campo, porque si no entiendo la realidad del campo, y eso corresponde mucho a la experiencia del investigador, pues muchas veces las interpretaciones que podemos darlos pueden ser de manera equivocada. Por eso, cuando se hacen estos tipos de investigaciones cualitativas, siempre tiene que haber un investigador senior, en este caso, para poder corroborar lo que está encontrando en campo, en este caso en la prueba piloto. Por eso considero muy importante que los investigadores tienen que estar en contacto con el campo o la realidad, en este caso, de manera particular, para poder plasmar de manera correcta o idónea una investigación cualitativa. Es decir, están involucrados, ¿no? En donde voy a impartir mi investigación.
Así es, porque no solamente los conocimientos se adquieren a través de la lectura de investigaciones o artículos, sino también el desarrollo diario, en este caso nuestro quehacer profesional, ¿no? Que eso nos permite estar de acuerdo a la realidad de nuestro país, ¿no? Que es lo más importante, hacer investigación, pero a la realidad de nuestro país. Exactamente. Doctor, y como conclusiones finales, tal vez nos pueda regalar alguna. Sí, básicamente es muy importante que las escuelas de medicina veterinaria o la facultad de medicina veterinaria de otro país se dediquen a hacer muchas más investigaciones, tanto de manera cuantitativa y cualitativa. Pero para ello considero que los investigadores también tienen que estar, tienen que tener la experiencia de campo o la experiencia del quehacer particular, sea animales de compañía o animales de producción. ¿Por qué razón? Porque eso nos permite nosotros plantear investigaciones, en este caso aplicativas, para poder solucionar, en este caso, la problemática de la crianza de animales o la tenencia de mascotas de nuestro país, ¿no? Eso ayuda a fortalecer y que realmente sea algo útil las conclusiones al final, o de repente la línea que uno quiere iniciar en nuestro país para poder mejorarlo, ¿no? Tenemos mucha información del extranjero, pero nos falta realmente hacer mucho más investigación en medicina veterinaria aquí en el Perú. Claro, que quizás las investigaciones realizadas en otros países no se puedan plasmar idénticamente en la realidad peruana en este caso, ¿no? Así es, claro, nuestra realidad en nuestro país, por la idiosincrasia en este caso del peruano, tenemos muchas culturas, bueno, como mucha raza, por decirlo así, pero eso nos lleva a que efectivamente el comportamiento de los pobladores o el concepto que pueden tener de la producción animal o la tenencia de mascotas varía mucho en nuestro país, ¿no? Y eso creo que corresponde mucho a los investigadores de las universidades, pues, poder plasmarlo, poder identificarlo y de qué manera pueden ayudar a solucionar los problemas, ¿no? Claro, doctor. Bueno, doctor, con eso concluiríamos el podcast. Muchísimas gracias por su participación, que seguramente servirá para muchos investigadores, estudiantes o afines que quieran o que tengan algunas dudas sobre este tipo de investigaciones. Muchas gracias, Richard, por la invitación y nuevamente, como último mensaje, pues necesitamos hacer más investigación en nuestro país de los diversos métodos que quieran los investigadores que realmente ayuden a solucionar los problemas, ¿no? Que realmente se necesita aquí en el país, ¿no? Para mejorar cada día. Y nuevamente te agradezco por la invitación, Richard, y gustoso se puede colaborar en otra ocasión. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Buenas noches. Buenas noches.